Que Dios te bendiga, mi querida hermana y mi querido hermano. Os saludo a todos con la paz del Señor. Amén. Hoy vamos a estar tocando, ¿verdad? Un estudio. Os pido disculpas y pido disculpas a todos, amén, de los que siguen el canal, que no hemos podido estar subiendo estudios, amén. Hemos tenido muchas otras cosas que hacer, ¿verdad? Y pedimos disculpas, amén. Así que seguimos, amén, trayendo la palabra del Señor, que es lo importante, amén, y no dejando de, amén, subir contenido, amén. Así que le damos gracias al Señor, amén, por un día más de vida que el Señor nos regala, amén. Así que toma papel, toma libreta, amén, para poder, amén, aprender la palabra del Señor. Antes que nada vamos a hacer una oración para comenzar, amén, esta pequeña, amén, palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Señor, te damos gracias. Ponemos esta palabra en tus manos para que corra y sea glorificada en aquello para cual tú la envías, Señor. Que sea de bendición para tus almas, Dios mío, te damos gracias y ponemos todo delante de ti, sabiendo que solamente tú tienes el control y que tú solamente puedes abrir el corazón del ser humano, Señor. Abre nuestro corazón para que podamos entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy uno de los temas más controversiales dentro de la iglesia, amén, o dentro, verdad, de muchas congregaciones, es de que si habrá salvación o no en la gran tribulación. Yo no me baso ya ni los teólogos, amén, porque la palabra teología es conocimiento de Dios y el conocimiento solamente te lo puede dar el Señor. O sea, yo si me pongo a estudiar en un seminario, ¿es bueno o malo? No es malo ni es bueno. Lo que pasa es que si te enseñan algo malo, no es bueno. Entonces, lo que yo mal voy a aprender, mal también voy a enseñar. O sea, que la teología a mí no me hace, verdad, tener la claridad de la palabra, sino es el Espíritu Santo el que va a abrir nuestro corazón. Amén. Pues hoy se dice, no, es que los teólogos dicen que no hay salvación en la gran tribulación. Otros dicen que sí hay salvación, otros teólogos dicen que sí hay salvación, otros que no. Y hay una controversia muy grande. Otros dicen, ¿verdad?, que sí es salvación en la gran tribulación, porque Juan vio una gran multitud, ¿verdad?, en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 9 en adelante. Y los decapitados de Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, amén, Juan ve los decapitados. Bien, si tú me preguntas a mí, hermano Daniel, ¿habrá salvación en la gran tribulación, sí o no? Pues yo te voy a responder lo que la palabra de Dios a mí me enseña. No te voy a responder lo que otro me ha dicho. No te voy a responder, amén, gloria a Dios, según el criterio que tenga otra persona. Te voy a responder lo que la palabra a mí de Dios me enseña. Amén. Porque hoy lo que sí, verdad, vemos es el repetir lo que otro dijo. Amén. En vez de decir lo que la palabra de Dios enseña. Pablo decía, verdad, que cuando entró Pablo y Silas a Berea, los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica y escudriñaban cada día si lo que Pablo y Silas les predicaba era así o no. Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11. O sea que los de Berea no tragaban, verdad, todo lo que Pablo y Silas les decían. Y Pablo era un apóstol de Jesucristo. Pues tenemos que tomar, verdad, esa conducta nosotros, la iglesia del Señor. Amén. No importa que sea mi pastor. No importa que sea, verdad, aquel hombre reputado. No importa, verdad, que sea muy conocido. Lo que importa es que esté todo fundamentado en la palabra del Señor. Porque date cuenta que siendo hombre de Dios nos vamos a equivocar, pero la palabra del Señor no es de interpretación privada, o sea que ella es la que nos va a traer la luz, no es porque uno quiera decir una cosa y sea así, tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Bien, uno de los puntos que las personas, bueno, yo te voy a explicar lo que la Biblia enseña, amén. La Biblia enseña que ya en la gran tribulación no habrá salvación ya para los gentiles. ¿Y por qué, Daniel? Bueno, si te vas conmigo a Romanos capítulo 11, versículo 25, dice Pablo, le escribe a la iglesia en Roma, la capital del antiguo imperio romano, y les dice, verdad, con respecto a los judíos, que había entrado en ellos endurecimiento en parte hasta que haya entrado y entre la plenitud de los gentiles. La palabra plenitud en Romanos capítulo 11, versículo 25, la palabra plenitud quiere decir completo, amén, que se complete. ¿Y cuándo se completa la plenitud del gentil? En el arrebatamiento. O sea, que termina Dios de dar salvación por gracia al gentil en el arrebatamiento de la iglesia, completando así la plenitud del gentil. Lo puedes encontrar en tu Biblia y lo puedes leer por ti mismo, amén, hermana y hermano, en Romanos capítulo 11, versículo 25. Sí, y luego dice el 26, y luego todo Israel será
salvo. Y ya Israel entrará en un proceso en la tribulación, donde ya el Señor trabajará con Israel exclusivamente en la tribulación. No dice Pablo, y luego todos los gentiles que quedaron serán salvos. No, Pablo dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, cuando se complete en el arrebatamiento la salvación para el gentil por gracia, entonces Pablo le dice a la iglesia en Colosenses, cuando vuestra vida Cristo se manifieste, seréis con él manifestados en gloria. Y Pablo le habla a una iglesia gentil. Amén. O sea que la salvación para el gentil es ahora, en esta dispensación llamada la gracia. Ya después del arrebatamiento de la iglesia, el Señor va a trabajar con su pueblo Israel. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo capítulo 25, del versículo 1 al 13, vas a encontrar, y lo puedes leer por ti mismo, amén, que la puerta se cerró y ya no se volvió a abrir, amén. Yo soy el que cierro, nadie abre y nadie abre y nadie cierra. Lo puedes encontrar en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Lo que el Señor cierre y la puerta que Dios cierre, nadie la puede abrir, amén. Bien, y luego Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, son uno de los textos que están utilizando para poder, ¿verdad?, justificar que hay unas almas decapitadas. Sí, hay decapitados en la gran tribulación, pero tenemos que ver quiénes son. Dice Apocalipsis 24, y vi tronos, dice Juan, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos. Tenemos primeramente que ver y tenemos que ubicar que hay unos tronos, amén, unos tronos, y esos tronos se van a poner cuando venga Cristo a la tierra, y tenemos que ver quiénes son esos que se sientan en esos tronos, porque si van a juzgar, entonces tuvieron que recibir la autoridad para poder juzgar, o sea, va a haber un juicio. Entonces, si te vas conmigo a Mateo 19, versículo 28, si te das cuenta, los que se sientan en los tronos de Apocalipsis 24 son los 12 apóstoles del Cordero, quienes les dio el Señor la facultad de poder juzgar. Y aquí dice Juan en Apocalipsis 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron, y los que recibieron la facultad de juzgar. Te vas conmigo a Mateo 19, versículo 28, y puedes encontrar y leerlo por ti mismo, que son los 12 apóstoles del Cordero. Ya tenemos, ¿verdad?, un indicador que nos deja ver quiénes son los que se sientan en estos tronos. Y en Lucas capítulo 22, versículo 30, ¿verdad?, el Señor dijo a sus discípulos, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, aquí en la tierra, en el reino milenial, y juzguéis a las 12 tribus de Israel. Entonces, los que juzgarían a las 12 tribus de Israel son los 12 apóstoles. Entonces, si aquí los decapitados se les va a dar un juicio, tienen que ser judíos por antonomasia, porque Dios les dio la facultad de juzgar a sus 12 discípulos, sus 12 apóstoles, a la casa de Israel, y los gentiles no tienen nada que ver con la casa de Israel. Entonces aquí dice la palabra del Señor, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que los decapitados, antes de poder ser juzgados, ¿qué hicieron? Resucitaron y luego recibieron el juicio. Y te vas conmigo a Daniel capítulo 7, versículo 21 en adelante, dice que yo vi aquel cuerno, hacía guerra contra los santos, que es contra Israel, y los vencía hasta que vino el 22, Daniel 7:22, el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y los santos recibieron el reino, que es lo mismo que habla Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Los santos que reciben el reino aquí, que están decapitados, en Apocalipsis 24, son la casa de Israel, los que no adoraron a la bestia, ni la marca, ni se dejaron poner su sello en la frente y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pues esto ha sido muy mal interpretado, amén, pero muy mal interpretado. Y segunda, verdad, que vamos también a estar también dando como base bíblica, que no es salvación para los gentiles en la gran tribulación. Después del arrebatamiento, cuando se manifiesta aquí el anticristo en la tierra, verdad, lo podemos encontrar en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 8 al 12. Cuando se manifestó ya el anticristo aquí en la tierra, el Señor enviaría un poder de engaño con el fin que sean todos condenados los que ahora no recibieron el amor de la verdad, ni están creyendo ahora a la verdad del evangelio y el amor de Cristo, y se complacen en su propia justicia. Pues después del arrebatamiento, el Señor a todos los gentiles, amén, los va a enviar un poder de engaño con el fin que sean todos condenados. Lo puedes leer por ti mismo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 8 al 12. Y dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, lo puedes leer por ti mismo, hermana y hermano, que todos los moradores de la tierra adoraron al anticristo, o sea, a la bestia. La bestia va a tomar el cuerpo del anticristo, o sea, van a adorar al anticristo, su imagen y su marca. Que todos adoraron al anticristo, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, y Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 en adelante, que todos los que adoran la bestia, su imagen, serán, verdad, y serán luego después lanzados y tendrán, verdad, la condenación eterna en el lago que arde con fuego y azufre, y todos les van a adorar. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? En la Biblia hay unos decapitados,
pero no son gentiles, son judíos. Amén. Y en Lucas capítulo 21, versículo 23, dice, e ira sobre este pueblo. O sea, Israel pasa por la ira, no lo mismo que Dios libre a la iglesia de la ira, que Dios libre a Israel en la ira. No lo mismo de la que en la. No es lo mismo. Israel, Dios trabajará con su pueblo en la ira, en medio de la tribulación, pero la iglesia es librada de la ira. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, porque no se ha puesto Dios para ira. Y primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, y esperad de los cielos a su Hijo, el cual se levantó entre los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venideras. Y Romanos capítulo 5 versículos 8 y 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos por él salvos de la ira. Y Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Entonces, la iglesia es librada de la ira. La iglesia no entra en la ira, pero sí Israel. Y te vas conmigo a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, que no nos ha puesto Dios para ira. Pero luego te vas a San Lucas, capítulo 21, versículo 23, dice la palabra del Señor, e ira sobre este pueblo. ¿Qué pueblo? Israel. Y lo dice el versículo 24 de Lucas, capítulo 21, y que harán a filo de espada los judíos y serán llevados cautivos a todas las naciones. O sea que en la gran tribulación los judíos serán llevados cautivos a todas las naciones. Luego te vas conmigo a Amós capítulo 9 versículos 9 y 10, dice que espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Amén. Gloria a Dios. Y que Dios va a mandar y que todas las naciones zarandeen a Israel y su pueblo Israel, que hará filo de espada en la tribulación. En la tribulación, Amós capítulo 9, versículo 9 y 10. Y Daniel capítulo 11, versículo 31 en adelante, dice que se van a levantar las tropas de parte del anticristo y que van a profanar el santuario y luego pondrán la abominación desoladora. Y luego el versículo 33 del capítulo 11 de Daniel dice, y que harán a espada, fuego, cautividad y despojo. Entonces, los judíos que están cayendo a espada en la tribulación son evidentemente judíos, israelitas, porque para ellos, amén, ese tiempo y ese periodo, la última semana del profeta Daniel, es para la nación de Israel. El anticristo va a confirmar un acuerdo mundialmente de paz y seguridad. Él no hace el acuerdo, él hace la confirmación del acuerdo. Daniel capítulo 9 versículo 27, y por otra semana, otra chabuá, otros 7 años, confirmará el pacto con muchos, amén. O sea que por los últimos 7 años mundialmente el anticristo va a confirmar un acuerdo de paz y seguridad mundialmente en la tierra. Y Pablo decía en primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 2 y 3 que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. ¿Sabe por qué dice la palabra del Señor que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán? Porque el que confirma el acuerdo del pacto de paz y seguridad, ¿quién es? El anticristo. Y no escaparán porque cuando se manifestó el anticristo en la tierra, se fue de la tierra el Espíritu Santo, se cumplió el arrebatamiento de la iglesia y ya después del arrebatamiento de la iglesia vendrá destrucción repentina sobre ellos y no escaparán, y solamente Israel tendrá salvación en la gran tribulación. Todo eso es con base escritural, amada iglesia. Y tercer punto, en los que las personas dicen que hay salvación en la gran tribulación, es en la multitud de ropas blancas. Apocalipsis capítulo 7, de versículo 9 al 12. Juan identifica, vamos a estar leyendo brevemente, amada iglesia. Estoy contento de estar otra vez aquí en el canal con todos mis amados hermanos. Les pido con todo el corazón disculpas, amén, porque sois, amén, especiales para el Señor. Y yo trato siempre de predicar con todo el amor del mundo y la verdad, amén. No predico para ir en contra de nadie, ni tampoco quiero contender con nadie, ni estoy puesto para contender. Estoy puesto para poder enseñar y para poder traer la verdad del Evangelio, amén. Y la verdad es libre. Yo he aprendido, ¿verdad? Yo he aprendido esto, que para poder aprender tenemos que ser humildes. Amén. Yo a lo mejor puedo estar en un error doctrinal, pero yo no puedo saber si estoy en un error si no escucho al hermano Daniel. Lo mismo, usted que me está escuchando, hermano y hermano, piensa que hay salvación en la gran tribulación para el gentil, pero se pone a escudriñar la palabra del Señor como la estamos leyendo, y usted se va a poner a pensar, pero bien, cuando vino el diluvio, ¿verdad? Jehová cerró la puerta y se llevó a todos. O sea, en la parábola de las 10 vírgenes no nos habla que se abrió la puerta, se cerró. Amén. Lo puedes tú leer en Mateo 25, del versículo 1 al 13. Bien, el tercer punto donde se basan que hay salvación en la gran tribulación es en la multitud de ropas blancas. Amén. Apocalipsis capítulo 7, del versículo 9 en adelante. Dice, después de esto miré que una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en la mano. Juan identificó una gran multitud de todas las naciones con palmas en las manos. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la
la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos claramente, amén, gloria sea el nombre del Señor, como Juan el apóstol pudo identificar una gran multitud de todas las naciones, amén, con palmas en las manos. Pero dice Juan, amén, o sea, cambia la visión, amén, se cierra la visión para entrar en otra visión. Dice el versículo 13, aquí cambia totalmente la visión, amén, verdad, para el apóstol Juan. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Aquí Juan le responde en el versículo 14, Señor, yo le dije, tú lo sabes. ¿Ves? Estos que le pregunta el anciano quiénes son al apóstol Juan, Juan que le responde, Señor, tú lo sabes. Si hubiera sido la gran multitud del versículo 9 al 12, Juan le hubiera dicho al anciano, Señor, yo ya te lo dije, que eran de todas las naciones, pero no tiene sentido, ¿verdad?, que yo esté en un altar predicando y yo le diga a usted, hermano, ¿de dónde eres? Y tú me digas, de la República Dominicana. Digo, amén. Y luego, al terminar el culto, yo le diga a usted otra vez, hermano, ¿de dónde eres? Y tú me digas, no lo sé. No tiene sentido, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que Juan pueda identificar una gran multitud de todas las naciones con palmas en las manos, y ahora que en el versículo 13 le pregunte el anciano a Juan si supuestamente es el mismo grupo, le hubiera dicho, ¿esos quiénes son? Y Juan dice, pues son de todas las naciones, ¿no? De todas las naciones, que son chinos, japoneses, bueno, de todas las nacionalidades. Pero Juan que le dice, Señor, tú lo sabes. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos está revelando su palabra, que hay dos grupos diferentes delante del mismo trono, y los que Juan no puede identificar, ¿sabes cómo estaban? Llorando. En el versículo 17 dice, y Dios se enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y en el versículo 9 al 12, ¿cómo estaban? De regocijo, estaban en la presencia, en fiesta, en celebración. Y los que Juan no puede identificar no tenían palmas en las manos, pero los que Juan sí puede identificar en el versículo 9 al 12 tenían palmas en las manos. Quiere decir que hay dos grupos diferentes delante del trono de Dios. La Biblia es para poder escudriñarla, porque de ellas dan testimonio la ley del Señor, la ley y los profetas. La palabra de Dios es para poder escudriñarla a cabalidad, iglesia del Señor. Amén. Y dice el versículo 15 del capítulo 7 de Apocalipsis, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Apunta esto, vete a Ezequiel capítulo 37, versículo 26 y 27. Dice la palabra del Señor, y sabrán las naciones que yo Jehová el Señor santifico a Israel, estando mi tabernáculo en medio de ellos. O sea, los que se va a establecer el tabernáculo sobre esos ellos son sobre la casa de Israel. Y dice el versículo 16, ya no tendrán hambre y sed ni calor alguno. Te vas conmigo a Isaías capítulo 49, versículo 10, y dice lo mismo. Vamos a leerlo para ya terminar. Amada iglesia del Señor, Isaías capítulo 49, versículo, amén, 10. No tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de Dios misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua de vida. Y pone Isaías capítulo 49, versículo 1, y arriba, Israel, siervo de Jehová. Y Isaías capítulo 49, versículo 8 arriba pone, Dios promete restaurar a Sión, a Israel. Es una profecía que habla de la nación de Israel. Pues en Apocalipsis capítulo 7, versículo 16, ya no tendrán hambre ni sed, va con Isaías capítulo 49, versículo 10. Y Ezequiel capítulo 37, versículo 26 y 27, el que va a extender el tabernáculo son sobre la casa de Israel. En Apocalipsis capítulo 7, del versículo 9 al 17, tenemos dos grupos totalmente diferentes. La gran multitud de todas las naciones, amén, tribus, pueblos y lenguas, del versículo 9 al 12, es la iglesia del Señor. El evento que va a llevar a la iglesia delante del trono en celebración es el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia es librada de la ira y se pone delante del trono en celebración y en victoria. Y los que salen de la gran tribulación lavan y emblanquecen son la casa de Israel. Te vas conmigo a Daniel capítulo 12, versículo 10, muchos serán lavados y emblanquecidos, lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, que muchos lavaron y emblanquecieron las ropas en la sangre del Cordero. Amén. Israel, solo que tiene salvación en la gran tribulación, los decapitan, lavan y emblanquecen sus ropas en la sangre del Cordero. Daniel capítulo 12, versículo 10, y Daniel capítulo 11, del 31 al 35. Muchos, dice Daniel 11, 35, serán emblanquecidos, purificados y limpiados hasta el tiempo, porque aún para esto hay plazo. Así que concluimos y vemos que la palabra del Señor nos enseña que después del arrebatamiento para el gentil no habrá salvación, pero sí para Israel. ¿Hay decapitados? Sí, pero son judíos. Amén. Gloria a Dios. Y dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 2 y 3, que los que habían alcanzado la victoria cantaban el cántico de Moisés. Y te vas conmigo a Éxodo capítulo 15, versículo 1, y los que cantan el cántico de Moisés son los judíos. No hay nadie en la iglesia mundialmente que se sepa el cántico de Moisés. Los judíos desde temprana edad se saben la Torá de memoria
prácticamente. Los que saben hoy en día el cántico de Moisés son los judíos. Amén. Por eso la palabra del Señor es para escudriñarla, no es para contender y para ser humildes. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios pueda hacer siempre su rostro resplandecer sobre cada una de nuestras vidas. Que la paz del Señor sea sobre cada uno de vosotros, hermanos y hermanos. Os dejo con esta pequeña reflexión y esta pequeña palabra. Que Dios te bendiga.